Buenas tardes, noches. Estamos con Ricardo Bernal, doctor en Filosofía Moral y Política por la UAM, con estudios doctorales en París, actualmente profesor investigador en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad La Salle, editor de la revista de Filosofía Logos y miembro del Sistema Nacional de Investigadores CONACYT. Ricardo ha estudiado y ha trabajado mucho sobre la vigencia de Marx y la pertinencia del marxismo. Entonces, no queríamos dejar pasar un aniversario más de el gran filósofo y el gran pensador eh, sin platicar con Ricardo Bernal sobre la posible vigencia del pensamiento de Carlos Marx y algunos ideas que se ha generado la población. Hoy veía en Twitter que uno de estos periodistas del neoliberalismo decía que es el filósofo que más muertes ha causado en el mundo, ¿no? Hola Ricardo, ¿cómo estás? Hola Ever, ¿cómo estás? Primero que nada, un gusto de estar aquí hablando contigo. Siempre es satisfactorio platicar con un colega de quien aprecio mucho. Y claro, es un día muy importante para quienes nos dedicamos al pensamiento, quienes tenemos una postura de izquierda y que pensamos que Marx sigue siendo fundamental para pensar el presente, recordarlo hoy en el aniversario 202 de su nacimiento. Y desde luego para tratar de quitar de la población esta serie de ideas que la verdad son ridículas y que se han presentado no solo en esta ocasión por este periodista que tú bien llamas neoliberal, sino desde hace mucho tiempo hay un intento de sepultar, de criticar, de despreciar el pensamiento de Marx con este tipo de alusiones, ¿no? Entonces, lo primero que quería decir es, en función de lo que me está señalando, que el pensamiento de Marx es quizás el pensamiento más influyente en los últimos dos siglos. Para bien o para mal, Marx ha influido en toda una generación y en múltiples ámbitos y en múltiples disciplinas. Eh, Su influencia va desde corrientes políticas, desde el trotskismo, el leninismo, el estalinismo, el maoísmo, te comentaba para bien o para mal, y Ujú. también las posturas y los debates que se generaron en todo el siglo XX estuvieron alrededor del marxismo, sea para estar a favor de él, o sea, para defenestrarlo. De igual forma, su influencia no solo fue en ciertos movimientos políticos, sino también fue en el ámbito teórico, en el ámbito del pensamiento, desde el libro de Historia y Conciencia de Clases de Lukács en los años 20 hasta los textos actuales de Slavoj Žižek, ¿no? Marx ha sido una influencia fundamental. También ha tenido una influencia que todos conocemos en la historia política y en la historia de las identidades nacionales, desde la Revolución de 1917, pasando por la Revolución Cubana, incluso con el movimiento zapatista, etcétera. Siempre está en trasfondo, todos estos movimientos no se podrían entender sin Marx. E incluso en el ámbito cultural, en la cultura popular, Marx se ha vuelto una referencia fundamental. Incluso en el arte, que es algo que no se ha trabajado tanto. Si uno piensa en el muralismo, por ejemplo, en México, en Diego Rivera, no se podría entender las referencias del pensamiento marxista, el marxismo-leninismo, hasta el trabajo actual, por ejemplo, de Alexander Kluge, en una obra cinematográfica de 8 o 9 horas, en donde trata de reconstruir esta idea que tuvo Einstein de grabar en el cine Capital, ¿no? Todo, Marx ha permeado toda nuestra vida cultural y sin duda tiene una influencia importante en nuestro tiempo. Ahora, yo considero, y ahorita si quieres profundizo en eso, que independientemente de las múltiples incidencias que ha tenido en todos estos ámbitos, Marx nos sigue sirviendo para pensar la emancipación en el presente y creo que ha generado una serie de temas que son fundamentales para seguir debatiendo y creo que nos pueden dar pistas para pensar la realidad no solo internacional, sino también la realidad de nuestro país. Mm, Totalmente. Hacerte una entrevista a ti es muy sencillo porque te jalas, te vas de corrido y vamos abordando los temas sin tener que hacerte tantas preguntas. ¿Tú crees que es posible, pero sobre todo es útil separar al pensamiento de Marx del marxismo y de la práctica de los militantes dentro de las distintas corrientes marxistas? ¿Ahorita tendría una utilidad ese debate? Yo creo que es fundamental hacer esa separación porque yo creo que buena parte de las confusiones que se han generado a lo largo de todo el siglo XX respecto a lo que Marx postuló
fue las interpretaciones de ciertas vertientes del marxismo que en una coyuntura muy particular utilizaron el pensamiento de Marx para tratar de justificar una serie de posiciones. Y que visto hoy con mucha más claridad los textos de Marx, los debates al interior de ciertos autores que leyeron bien a Marx, creo que uno se puede sorprender de la vigencia y la fertilidad que hoy tiene. Ciertamente hay toda una corriente política, hay toda una corriente de pensamiento, de actores prácticos que han embebido de la obra de Marx y que no podríamos entender el siglo XX sin ellos, pero yo creo que en este momento sería una buena circunstancia para regresar a los textos de Marx y ver qué podemos aprender de ellos. Hay muchas enseñanzas que son sumamente vigentes y creo que es un buen momento para repensar a Marx en el contexto desde la crisis del 2008 y el contexto que no sé si me perdí, pero No, sí decía que te estoy escuchando. perfecto, desde la crisis del 2008 y posteriormente a la crisis que estamos viviendo actualmente, que no solamente, como tú lo sabes bien, es una crisis sanitaria, sino que implica también una crisis de lo que hemos llamado neoliberalismo. Ahí habría que tener otro debate respecto a qué es el neoliberalismo. Si el neoliberalismo es una fase del capitalismo, si el neoliberalismo es una forma de racionalidad, es una forma cultural, si el neoliberalismo es una serie de políticas económicas. Eso es un tema, pero creo que hoy que vamos a vivir una crisis del neoliberalismo, Marx va a seguir siendo un autor sumamente importante. Sí, en este contexto ha habido, y supongo, yo tengo la hipótesis de que en cuanto comience a le- recuperarse cierta cotidianidad después de la cuarentena global, vendrán una serie de reajustes porque además se cruza la cuarentena y la pandemia del coronavirus se cruza con una recesión que desde antes ya venía, que la cuarentena lo único que hizo fue acelerar. En este contexto de reordenamiento de la cotidianidad, ¿qué vigencia ves en el pensamiento de Marx? ¿Cómo entender esta nueva realidad desde las aportaciones que hace Marx a la filosofía y a la vida? Es una pregunta que me gusta mucho porque yo creo que sí tiene muchas aplicaciones en la cotidianidad y en el pensamiento de lo que va a ocurrir después de la pandemia. Después de la caída del muro de Berlín en 1989, como sabes, el marxismo estuvo de capa caída, renació en 2008 y ha habido mucha literatura al respecto y creo que actualmente es más vigente que nunca. Si tú me preguntaras cuál es la vigencia intelectual del pensamiento marxista hoy, yo estuve pensando hace un momento cuando me comentaste que podíamos tener una entrevista sobre este tema, y yo pensaba en cuatro grandes temas que creo que más nos ayuda a pensar, nos ha ayudado en todo el siglo XX, el XXI, pero que se hacen muy vigentes en el contexto actual. El primer tema, el primer concepto que Marx nos presenta y que ha sido debatido, pero que hoy es muy importante con lo que va a ocurrir respecto a la transición de los trabajos, a lo que se llama teletrabajo, es el tema que seguramente todos han escuchado de la alienación, ¿no? Todos han escuchado hablar de este concepto que es, estamos alienados, este es un mundo alienado, ¿no? Los videojuegos alienan, etcétera. Ahora, Marx utilizó este concepto en los manuscritos de 1844, pero lo utilizó con tres sentidos que creo que son muy estimulantes para pensar muchos de los fenómenos contemporáneos. El primer sentido que Marx le da a alienación es un sentido, digamos, antropológico. Marx piensa que el trabajo es una forma de emancipación humana, que la cultura proviene del trabajo y que los seres humanos se realizan a través del trabajo. Pero piensa que en ciertas condiciones sociales, el trabajo que debería permitir la realización del género humano, la realización del ser humano, se convierte en algo que obstaculiza esa realización. Y entonces a eso le llama alienación. Alienación como el hecho de que el trabajo que debería liberar a los seres humanos se convierte en un obstáculo para esa emancipación. Desde luego que Marx está pensando en las sociedades industriales, en el inicio del siglo XIX, en las sociedades fabriles, el crecimiento de la industria, pero hoy lo podemos pensar en nuestro tiempo. Hay un libro que yo recomiendo mucho, es un libro que puede generar debate, pero nos ayuda a pensar esta idea, es un libro de David Graeber, que se llama Trabajos de mierda. No sé si lo han escuchado, si lo han escuchado. Y es muy interesante porque lo que plantea es que está ocurriendo algo en las últimas décadas de que las personas no ven ningún tipo de aportación, ningún tipo de aportación a la comunidad a partir de su trabajo. Entonces están viviendo en trabajos en donde se sienten alienados.
Y yo creo que que va a ocurrir a partir de la pandemia, ¿no? Va a ser una reconfiguración del mundo del trabajo y que muchas de las maneras que habíamos pensado el trabajo ahora se va a empezar a reconstruir. Y eso genera un conjunto de problemas que tenemos que pensar. Entonces, un primer tema que yo creo que es importante para pensar a Marx es la alienación en este sentido, te digo, antropológico. Pero Marx tiene otros dos sentidos de la idea de alienación que creo que son muy importantes para pensar. Marx le da un sentido, digamos, objetivo a la idea de alienación, que es quizás la idea más común de alienación, los trabajadores que generan los productos o las mercancías, sin embargo, en el mundo de las sociedades capitalistas no son dueñas de ellas. Entonces están alienados porque el producto de su trabajo no es de su propiedad. Y creo que este es un tema que sigue siendo vigente y que nos debe llevar a pensar un conjunto de circunstancias que tienen que ver con la desigualdad social y con el hecho de que nuestro trabajo, ya no solo el trabajo material, sino también el trabajo intelectual, hay que pensarlo así, ha sido apropiado ya no solo, digamos, por las industrias del trabajo que conocíamos hasta ahora, del trabajo material, sino también por las industrias del nuevo tipo de trabajo, del trabajo virtual, y cómo hay nuevas formas de apropiación de nuestro trabajo que generan formas también de explotación y generan formas de precariedad. Y hay un tercer sentido que Marx le da al concepto de alienación, es un sentido que se puede percibir desde la crítica a la filosofía del derecho de Hegel hasta la idea del fetichismo de la mercancía en el capital, en el cual alienación quiere decir, es una idea de alienación social, ¿no? La primera sería una idea de alienación subjetiva, la segunda objetiva y la tercera alienación social, que nos diría algo así como que lo que pierden los seres humanos en el mundo capitalista, lo que pierden los seres humanos en las sociedades que están fundamentadas en modo de producción capitalista, es la capacidad de coordinación social para dirigir ellas el rumbo de la sociedad. Y eso se pierde porque le otorgamos a un sistema de coordinación anónima, que sería el mercado, la capacidad de dirigir los fines y los destinos de la sociedad. Ese es un tema sumamente vigente. Todo el mundo recordará esta frase de Rafael Correa, seguramente lo tienen en mente porque traduce muy bien esta idea de que el mercado es muy buen esclavo, pero no es un buen amo. Y en cierta medida es lo que estamos viviendo hoy. Es decir, la constitución del mundo neoliberal es un mundo que no constituye los fines de la sociedad a partir de la organización y la deliberación de los seres humanos, sino a partir de los fines del lucro. Y ahí también hay una pérdida, hay una alienación de las capacidades de organización del ser humano. Creo que ese es un tema que Marx nos presenta y que es totalmente actual hoy y que muchos debates se han generado al respecto de este tema. Luego, hay un segundo tema general que Marx nos presenta, que ya es en el Capital la idea de la explotación. Por un lado está la alienación, por otro lado la explotación, y Marx nos presenta la idea de que en el mundo capitalista las personas producen a través de su trabajo mucho más beneficio de aquel que reciben, y eso sería la génesis de la riqueza de las grandes industrias. Independientemente de que se haya criticado la teoría del valor de Marx, no me voy a meter en eso, creo que hoy es clarísimo, ¿no?, que la riqueza generada está en manos de unas muy pocas personas y que sería muy difícil argumentar que esa riqueza es producto de su trabajo, ¿no? Hoy vivimos como nunca antes en la historia, lo muestran los trabajos de Thomas Piketty, los trabajos de quienes tocan el tema de la desigualdad, que la acumulación de la riqueza por parte de un cúmulo minoritario de personas es, digamos, la acumulación más grande que hemos tenido en las últimas décadas, ¿no? Y no es que en los últimos siglos. Y eso genera distorsiones en la sociedad y genera pérdida de la capacidad de la sociedad para garantizar una vida que podríamos llamar digna. Entonces, el tema de la explotación es un segundo tema que hoy es fundamental y que también está vinculado con la idea de lo que ocurrirá con la pandemia, porque lo que vamos a ver es, esperemos que en México no, y que haya medidas muy importantes que lo impidan, y que también haya una conciencia social que lo impida, pero en otros países vamos a ver un despido masivo de personas y probablemente lo que ocurra con la pandemia es que el teletrabajo, por ejemplo, acabe con conquistas sociales que se habrían llevado en los últimos años y que habrían configurado el trabajo como un lugar que no solo es el de el beneficio, sino también el de la protección de derechos, ¿no? Entonces ese es un segundo tema que me parece muy, muy importante. Un tercer tema que creo que Marx nos sigue aportando hoy con muchísima claridad es una idea, no me quiero meter mucho en esto, solamente la menciono, pero es una idea que me parece que es como la base del pensamiento marxista y que está en esa famosa, que todo el mundo hemos leído en las clases de ciencias sociales, en esa famosa idea que tiene introducción a la crítica de la economía política, en
la que Marx dice que hay una división entre una infraestructura y una superestructura, etcétera. Y yo creo que lo que Marx está diciendo ahí es algo que hoy es central, y es la idea de que el desarrollo de lo que él llama fuerzas productivas, que podremos llamar el mundo técnico-científico, el desarrollo de la tecnología, no se explica de manera evolutiva por sí solo, o sea, no vemos un desarrollo técnico que llevará a la emancipación de los seres humanos cuando esa tecnología por fin sea lo suficientemente desarrollado para acabar con los problemas sociales, sino que Marx explica la evolución de la tecnología como algo que siempre está engarzado con lo que él llama los modos de producción y con lo que él llama la superestructura ideológico-política. Es decir, el desarrollo de la ciencia y de la técnica siempre está incrustado en formas de relación de la producción y en formas de relación política e ideológica. Creo que ese es un tema central que hoy estamos viendo con mucha claridad. La ciencia por sí misma, desde luego no estoy diciendo que la ciencia no tenga sus propios criterios epistémicos ni nada por el estilo, pero la ciencia, para entenderla, los avances tecnológicos, generan beneficios distintos en función de la forma de organización de la sociedad. Y creo que tenemos clarísimo que, por ejemplo, en el caso del sistema de salud, ¿no?, los avances enormes que hemos vivido en el mundo en los últimos años de la ciencia, de la tecnología, si bien son fundamentales, no están distribuidos de manera equitativa para toda la sociedad. Entonces debemos empezar a pensar, empezar a acabar con esa idea de que la ciencia por sí misma es algo que nos emancipará, sino que tenemos que empezar a pensar cómo los avances técnicos y científicos se encuadran en un marco organizativo de la sociedad que permita que ese desarrollo de lo que llamaba Marx las fuerzas productivas se distribuya mejor en la sociedad. Creo que eso es importantísimo. Esto es algo muy, muy importante porque autores contemporáneos, seguramente conoces el nuevo libro de Thomas Piketty, que se llama Capital e Ideología, me parece, pues retoma algo que Marx se había dicho. Las sociedades contemporáneas son sociedades que generan formas de desigualdad, pero que justifican ideológicamente esas formas de desigualdad. Y Piketty dice algo muy interesante, que la nueva ideología del mundo contemporáneo es lo que él llama la meritocracia, ¿no? Bueno, Marx había dicho algo muy parecido, señalando que las formas ideológicas con las que se justifica la explotación y la desigualdad de clases son formas ideológicas que no son naturales, sino que son construidas socialmente, y que creo que es un momento después de la pandemia de darnos cuenta de que esas ideologías de la meritocracia, de la idea de que los individuos por sí mismos van a lograr el éxito, de que las desigualdades y las injusticias son culpa de los individuos, tenemos que desecharlas por completo. La pandemia nos muestra con claridad que no es así, ¿no? Que hay desigualdades estructurales producto de una mala forma de organización social. Y por último, ya no para no alargarme mucho, hay otra idea que para mí es fundamental de Marx y que nos sirve para pensar el presente, y es la idea de que Marx considera el desarrollo de las sociedades modernas como sociedades complejas, como sociedades en las cuales, por una parte, tenemos grandes desarrollos técnicos, científicos, que benefician al género humano. Nadie sería tan ingenuo para decir que el desarrollo de la ciencia es negativo, para nada. Pero por otra parte, ese desarrollo se convive con formas de desigualdad y formas de opresión. Un poco esa es la narrativa del Manifiesto Comunista, si hoy se vuelve a leer. O sea, Marx en el Manifiesto Comunista, contrario a lo que suele decir de él, no está reivindicando el regreso a un pasado comunista previo, sino está valorando lo importante que es el capitalismo en el sentido de que genera fuerzas productivas, tecnología, como nunca antes en la historia, permite el desarrollo de la ciencia, del conocimiento, de nuestros caminos, pero al mismo tiempo eso convive con formas de desigualdad, de explotación, etc. Y Marx, como no se había hecho en el siglo XIX, piensa eso como algo que es producto de relaciones sociales y no producto de la naturaleza de las cosas. Esto es una cosa muy importante. Esto parece una bagatela, termino con esta idea, pero hay que pensar que en el siglo XIX Marx retoma el concepto de clase social de los historiadores conservadores generalmente franceses, y lo que querían decir los historiadores franceses conservadores de la Restauración es que la sociedad, digamos, tenía una naturaleza propia, y esa naturaleza propia era dividir a esa sociedad por clases, ¿no? De hecho, lo que dicen estos historiadores conservadores es que, por ejemplo, la Revolución Francesa vino a subvertir ese orden natural de las cosas, y por eso le explicaría que todo terminara en caos. Frente a esa idea, Marx retoma la idea de lucha de clases para mostrar que las cosas no son dadas de forma natural, sino que son construidas en relaciones de tensión permanente, donde no hay algo que nos es dado de forma natural, sino depende de cómo construyamos las cosas y cómo nos posicionemos respecto a lo que está pasando en el mundo de la tecnología, de la naturaleza, etc.
creo que esas cuatro grandes ideas están planteadas en Marx en sus diferentes etapas, son totalmente vigentes en la actualidad. Y a partir de esta vigencia del pensamiento de Carlos Marx y las aportaciones que hace durante su obra, que además pues no le alcanzó la vida para concluir el Capital, por ejemplo, que estaba escribiendo el tercer tomo, ¿no? ¿Tú crees que es posible pensar una utopía post-neoliberal a partir de las aportaciones que él plantea y qué tan viable es la construcción de esta utopía? Porque yo coincido en ese sentido con Adolfo Sánchez Vázquez, que planteaba que la utopía en el sentido marxista no es aquella que dice Eduardo Galeano de que tú avanzas un paso y ella se aleja dos y tal, sino que la utopía es un objetivo alcanzable a partir de condiciones concretas, ¿no? Y que es un sueño, pero que es alcanzable porque se plantea a partir de la realidad específica en la que estamos analizando y viviendo. ¿Tú crees que es posible alcanzar una utopía desde este pensamiento? Y hacia allá, ¿hay nortes de que podamos acercarnos hacia esa utopía? Fíjate, eso es una gran pregunta, es una pregunta que creo que ha estado en el centro de algunas discusiones propiamente filosóficas. Por ejemplo, hace algunos años Badiou sacó un libro que se llama La idea del comunismo, y básicamente lo que decía Badiou no es tanto que, digamos, se necesita una utopía en este sentido como de Galeano, sino que la idea de comunismo tiene que servir como una suerte de idea regulativa, porque lo que hemos perdido, él pensaba desde los años finales de los años 80 y de los años 90, son referentes para pensar el mundo de otra manera. El triunfo absoluto del capitalismo posterior a el fin del mundo socialista habría dejado sin ideas al mundo contemporáneo y había dejado lo que vemos en los años 90, en el 2000 y hoy se ve claramente, por ejemplo, en Europa, que los debates políticos, en realidad, lo que se plantea como izquierda no es más que una forma más centrista neoliberal y la derecha es una derecha neoliberal, ¿no? Es decir, perdimos por completo los referentes. Y el comunismo para Badiou en ese texto era una forma de salir de esta especie de callejón sin salida en el que nos había metido la idea, por un lado, de la democracia liberal y por otra parte, del neoliberalismo económico. Yo lo que creo es que, en ese sentido, que Marx hoy nos presenta una serie de herramientas analíticas que nos permiten entender la crisis del neoliberalismo. Y si bien Marx no tuvo la misma habilidad teórica para proponer una alternativa política de la misma magnitud que propone su crítica a la economía política en el Capital, sí nos da una serie de pistas que tenemos que pensar. Y yo creo que la pista fundamental frente a la idea del neoliberalismo, que el neoliberalismo, según algunos autores, y yo coincido con eso, no solo tiene el problema de que es digamos, un programa económico que afecta a los más vulnerables, sino que también es un programa que despolitiza. Como todo se vuelve algo que se gestiona a través del mercado, lo que se pierde nuestra capacidad de hacer política y pone en riesgo incluso la propia democracia liberal. Es una tesis de Wendy Brown. Pero yo creo que eso es lo que hace el liberalismo. Lo que nosotros podemos pensar a través de Marx es que no hay un dictum, no hay una especie de destino del libre mercado que nos va a llevar a una salvación. Y que la única forma de salir de este embrollo en que nos ha metido el neoliberalismo es pensar más allá de las coordenadas del neoliberalismo. Y para eso hay que pensar una forma de organización política en la cual, y esto es lo que me parece central, en la cual ya no solo se trate de controlar políticamente los excesos de la burocracia, de los intereses políticos, es mucho el discurso de ciertos sectores de la sociedad civil, que además es adecuado, es el poder solo está en el poder político, que siempre es un poder susceptible de generar excesos, y siempre es un poder que atenta contra el bien público, sino que también el poder está en la esfera de la sociedad civil, tal como la mencionaba Hegel. Para Hegel la sociedad civil justo es la esfera del intercambio mercantil. Y ahí también hay un coto de poder fortísimo que no es democrático y que creo que Marx, ¿no?, nos pone el dedo en la llaga. O sea, el centro de parte de la tesis de Marx en el Capital, para retomar lo que tú mencionas, es... ¿Te congelaste? ¿Hola?
Hola, hola. Eh, Tuvimos una falla técnica, empezó a llover y se fue la luz allá en la colonia de Ricardo, pero ya estamos de regreso. Nos quedamos, Ricardo, en el asunto del planteamiento para avanzar hacia un proceso con más democracia. Se pone en el debate la idea de la sociedad civil. En eso ibas cuando se te interrumpió el video. ¿Quieres seguir? Solo termino la idea porque me parece importante. Yo creo que algo que no solo a partir de Marx, sino de muchos autores debemos pensar actualmente es que la crítica a la falta de democracia no solamente se debe centrar en la crítica al autoritarismo, a las formas de corrupción política, a las formas que tienen que ver con el espacio de la coordinación social llamada organización, sino también con la crítica al mercado, ¿no? Eso es algo fundamental. En Hegel les decía hace un momento, la sociedad civil se piensa como ese espacio donde distintos intereses privados eh, llegan a convivir, y ese lugar también es susceptible de relaciones de poder. Y Marx generó una crítica muy importante en el Capital a aquella ilusión de que el intercambio comercial lograría ser la demostración de las aspiraciones de igualdad, libertad y propiedad que se esperaban en la modernidad, ¿no? El discurso propiamente liberal del siglo XIX, era que los intercambios en la esfera comercial garantizaban las ideas de libertad individual y de la igualdad, porque todos como propietarios en las mismas condiciones intercambiaban en el mercado. Y eso garantizaba la propiedad privada. Y Marx lo que demuestra básicamente en el libro 1 del Capital es que eso es falso, que esas relaciones en el mercado encubren en la esfera de la producción formas de explotación sumamente hostiles. Y lo que en esencia parece libertad e igualdad se convierte, una vez que analiza cómo funciona el capitalismo, en falta de libertad, en falta de igualdad y en lugar de racionalidad, irracionalidad, porque hay irracionalidad de explotación. Yo creo que esa idea de Marx puede ser rehabilitada para pensar nuestro presente, sobre todo porque una de las grandes convicciones que generó el neoliberalismo es que la crítica a los estados totalitarios, ciertamente fundada, la crítica a las formas de organización burocrática, puso del lado del mercado todas las soluciones. Y hoy con la pandemia, y esto es clarísimo, nos damos cuenta que el mercado no soluciona lo fundamental, que son los derechos de las personas. Claro, sí, de hecho, muchos pensadores en esta coyuntura, incluido el presidente Andrés Manuel López Obrador, han dicho que esta crisis de la pandemia se agudiza mucho más porque es la muestra de la inviabilidad del neoliberalismo como un sistema que rija la vida cotidiana y que rija la economía y la cultura, ¿no? O sea, ahí hay una crítica muy profunda al proceso neoliberal y creo que también a eso obedecen una serie de andanadas reaccionarias de medios de comunicación de todo el mundo, pero también de actores políticos que abiertamente han llamado a la resistencia a los gobiernos progresistas y, eh, y están generando estrategias no solamente de comunicación, sino también y sobre todo estrategias políticas para atrincherarse y que el cambio de cotidianidad que seguramente se va a dar no sea a favor del cambio de a favor de un nuevo régimen político-económico que rija este planeta. Creo que allí hay un tema muy interesante que hay que platicar. Ricardo, te quiero proponer que continuemos esta charla la semana que entra con una segunda entrevista que podamos platicar sobre qué es el neoliberalismo. Fíjate que en las charlas que yo tengo posibilidad de dar en los estados, bueno, ahora no porque estamos en cuarentena, pero normalmente cuando voy a platicar a los estados, uno de los temas que más se dificultan y que más están colocados en el debate público de manera contradictoria es qué es el neoliberalismo, con qué se come el neoliberalismo. Ahora resulta que los eternos defensores del neoliberalismo están acusando a la Cuarta Transformación Nacional de que es profundamente neoliberal porque anunciaron una serie de medidas de austeridad dentro del Estado. Valdría la pena que podamos platicar desde esta visión de la teoría de Marx, del pensamiento de Marx, sí, qué tan real es este planteamiento que hoy la derecha está haciendo para denostar a la Cuarta Transformación Nacional y que nos puedas dar un panorama de cómo se ha vivido el neoliberalismo global
y cómo aterriza en México y qué posibilidades hay para rebasarlo. Entonces, eso te propongo, ¿cómo ves que el martes podamos platicar y que retomemos esta entrevista? Me parece perfecto. Es un tema central lo del neoliberalismo. Creo que es un concepto que debemos aclarar y yo estaría totalmente de acuerdo en que abordemos ese tema la próxima semana. Y ya solo para terminar, tengo otra pregunta. ¿Cuándo sale la siguiente temporada de La Casa de Papel? Ya terminó, ya terminó. Ya, ya. Bueno, un fuerte abrazo, Ricardo. Qué gusto platicar siempre contigo. Nos comunicamos para darle continuidad a esta entrevista, ¿no? Cuídate mucho, Eder. Un abrazo fuerte. A la Estamos en distancia. comunicación. Cuídate.